Hermanos, doy la bienvenida a cada uno de ustedes en esta mañana. Qué privilegio poder estar en este lugar, en verdad. Pero también es de grande responsabilidad, ¿no? Saber que el Señor nos guíe para poder hablar lo que Él ha dicho en su palabra, ¿no? Ese era el mensaje que debían llevarlos aquellos hombres. Así ha dicho el Señor y en verdad ese es el deseo, yo creo que de cada hombre que quiere verdaderamente decir las palabras que el Señor ha dicho. Entonces, qué bueno poder verles. Me alegra ver a algunos hermanas que no hayan podido venir. La hermana Catherine, qué bueno que esté en este lugar. Y algunas otras personas que veo nuevas. Gracias, en verdad. Qué bueno que estén en este lugar. Y a cada uno de ustedes, mis hermanos, que el Señor domingo tras domingo nos da esa gracia para poder estar, ¿no? Sabemos que no es ni siquiera un deseo de nosotros, sino que es algo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, la necesidad de saber, de conocerle, de saber que Él es nuestro Dios. Vamos a estar abriendo la palabra del Señor, hermanos, en Éxodo capítulo 5, y vamos a leer del versículo 1 hasta el 21. Éxodo capítulo 5, versículos 1 al 21. Perdón. Dice la palabra del Señor: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón: yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció en toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja, y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba la paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo hacéis así con tus siervos? ¿No se da paja a tus siervos? Y con todo nos dicen: haced el ladrillo. Y he aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Versículo 18: id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea del ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles: no se
no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos, cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Amén. Vamos a estar orando, mis hermanos, en esta mañana, pidiéndole al Señor que nos guíe en este tiempo. Padre, Dios de los cielos, Señor, te damos gracias por tus misericordias, Señor, porque sabemos en verdad que eres tú, Señor, quien hablas a tu pueblo, mi Dios. Te pedimos que en esta mañana, a la luz de este pasaje, Señor, podamos ver tu palabra, Señor, aplicada a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Que tú nos fortalezcas y que tú nos permitas quizás entender un poco más de la obra tuya en nuestros corazones, Señor, en lo que tú has hecho por nosotros y las circunstancias que aún, Señor, en este peregrinaje por este mundo nosotros tendremos que pasar, mi Dios. Ayúdanos, Señor, no permitas que seamos desviados, que seamos distraídos por otras cosas, sino que podamos ver nuestras vidas a la luz de la verdad de tu palabra, eterno Rey. Ayúdanos, Señor, para que podamos cumplir ese propósito para el cual tú nos has creado, Señor, el de que nosotros te adoremos a ti, Señor, adoremos tu nombre, eterno Rey. Gracias te damos, Señor. Amén. Mis hermanos, como hemos venido observando, estamos realizando este estudio en el libro de Éxodo y todos nosotros a través de este pasaje hemos visto, o muchos sabemos quizás en las películas que vemos en Semana Santa, ¿no? Esta historia del pueblo de Israel. Veíamos que este pueblo de Israel ha llegado a Egipto a través de una hambruna que hubo en la ciudad de Canaán, donde José había sido vendido por sus hermanos y había sido llevado allí a Egipto, y ahora él se encontraba como uno de los hombres más grandes, digámoslo así, en ese lugar. Y a través de esta hambruna Jacob se entera de que en Egipto hay comida y manda a sus hijos para que ellos vayan allá y compren ese alimento que ellos necesitan en ese tiempo. Ellos, los hijos de Jacob, van allí y se encuentran con José, ¿no? Se encuentran que José es el principal en este país de Egipto, y se encuentran que José es este hombre que está gobernando este país. Entonces, mis hermanos, al José conocer a sus hermanos, ver que son aquellos hombres que lo han vendido, pero él los reconoce y ahora se les revela a sus hermanos, se da a conocer a sus hermanos y les pide que vayan y traigan a su pueblo, que vayan y traigan a su padre, y es de esta manera que el pueblo de Israel llega a Egipto, ¿no? El pueblo de Israel llega a Egipto cuando Jacob viene con sus hijos y toda su familia. Dice la Biblia que son más de 70 personas que llegan allí, pero después de un tiempo este pueblo se queda allí en Egipto y se multiplica. Es un pueblo que va creciendo, es un pueblo que se vuelve muy grande, y dice la escritura también que se levanta otro faraón que ya no conocía a José, se levanta otro faraón que ya no sabía quién era José, y al ver que este pueblo se está multiplicando y que es grande, este hombre tiene temor y dice: quizás ellos se pueden levantar contra nosotros, se pueden rebelar contra nosotros y unir a otras naciones y nos pueden atacar. Y lo que este hombre hace es mandar matar a todos aquellos niños para que este pueblo no se siga multiplicando. Entonces, mis hermanos, vemos allí que el faraón da esta orden, y es allí donde también a través del libro de Éxodo vemos que dice en el capítulo 2 que en ese mismo tiempo nace un niño, el cual es guardado por su madre. Este niño es guardado por su madre,
y lo esconde, pero al ver que ya no puede esconderlo más, lo que ella hace es preparar una canasta y lo echa en el río. Y dice la escritura también que en esa travesía del agua por donde va, por donde lo lleva el río, lo encuentra la hija de Faraón. Este niño del cual estamos hablando es Moisés, y él es encontrado por la hija de Faraón, donde va a ser cuidado allí por la hija de Faraón. Vemos que la escritura dice que cuando ella encuentra al niño, se lo dan a su propia madre para que lo cuide, pero es por tan solo un tiempo. Pero luego este niño va a ser criado por la hija de Faraón, tanto que la escritura dice que ha sido levantado en la misma casa de Faraón. Es allí donde nosotros nos encontramos en este momento, cuando en la historia de ese pueblo de Israel, ¿no? En ese pueblo de Israel vemos allí que estos hombres ya están siendo atacados. Pero mis hermanos, en el capítulo que nosotros vamos a estudiar en esta mañana, el título que yo le he dado a este sermón es Encontrados para adorar. Y eso lo podemos ver en el versículo 3 del capítulo 5, donde dice la escritura que Moisés habla diciendo que el Dios que nos ha encontrado, el Dios que nos ha encontrado es el Dios al cual nosotros iremos a ofrecer sacrificio. Y en esta mañana, mis hermanos, el pasaje voy a tratarlo en 2 puntos, con la idea de que nosotros seamos animados. Creo que en verdad seremos animados a través de este pasaje y alentados al saber 2 verdades fundamentales en las cuales nosotros tenemos que pasar por nuestra vida cristiana, y es el hecho de saber que estamos en un mundo que no quiere que nosotros adoremos al Señor, y es el hecho también de saber de que nosotros como cristianos en este mundo tendremos que pasar por aflicción. Este pasaje creo que nos va a hablar acerca de esas 2 verdades de nuestra vida cristiana. Hay un mundo que no nos quiere dejar salir, y hay un mundo que nos va a oprimir. Vamos a tener aflicción, mis hermanos. Entonces, el primer punto que vamos a ver en esta mañana es: el mundo no nos dejará ir a adorar. Y el segundo punto es: las aflicciones no son impedimento para la adoración. El mundo, primer punto, el mundo no nos dejará ir a adorar. Mis hermanos, también la semana pasada veíamos en el capítulo 4, en el versículo 31, que cuando Moisés muestra las señales a ese pueblo, al pueblo de Israel, dice que ellos estaban allí y creyeron al ver estas señales, ¿no? Las señales que el Señor le había pedido a Moisés que hiciera. Dice que estos hombres vieron estas señales y estaban allí y adoraron, pero se encontraban en el país de Egipto. Y en el capítulo 5 de este pasaje, nosotros vemos que Moisés viene a Faraón diciéndoles que le deje ir a su pueblo, que deje salir a su pueblo a ofrecer sacrificios, a ofrecer fiesta a Jehová, pero camino de 3 días. Ellos necesitaban salir de allí, de Egipto. Necesitaban salir de allí, de este país. Entonces, mis hermanos, aquí me hacía una pregunta de que ellos ya estaban adorando allí cuando termina el capítulo 4, ¿no? En el versículo 31, ellos ya estaban adorando allí. Pero el llamado de Moisés es que vayan camino de 3 días, que salgan de allí, de este lugar, para adorar, para ofrecer fiesta a Jehová. Me preguntaba en nuestro tiempo, ¿será que nosotros tenemos que salir de este país para ir quizás a otro lugar, a adorar al Señor? Quizás nosotros tenemos que dejar nuestro país para ir a otro lugar, y eso es lo que muchas personas han pensado, ¿no? Alguna vez veía en un video que muchas personas piensan que deben de salir de sus países para ir a Israel, a la tierra donde nació y creció y vivió el Señor Jesús, para ofrecer una verdadera adoración allá. Pero no es así, mis hermanos. Lo que yo veo en este pasaje es que ellos no es que quieren salir, y también hay otras personas que
que quizás han visto el salir es de irse a ciudades lejanas, apartadas del mundo. Son personas llamadas ermitaños, que piensan en salir digámoslo, de la ciudad para ir a un lugar lejano, a montañas, a vivir de esta manera para vivir una vida más santa. Pero tampoco es esto a lo que nos llama el pasaje. El pasaje de lo que nos llama a nosotros es a tener vidas de verdadera adoración. Y allí recuerdo las palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Juan, cuando dice que el Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y también al Señor mismo Jesucristo en el capítulo 6 de Mateo, cuando dice que es necesario, que no podemos servir a dos señores. Eso lo va a decir el Señor Jesucristo en el capítulo 6 de Mateo, en el Sermón del Monte. No podemos servir a dos señores. Entonces, mis hermanos, el llamado es para que nosotros en nuestro tiempo podamos vivir verdaderamente una vida de adoración. Y esto solo lo vamos a lograr o lo vamos a poder hacer por el Dios que nos ha encontrado, el Dios que se nos ha revelado, el Dios que nos ha salido al encuentro, como lo dice aquí Faraón, como lo dice Moisés en este capítulo. Mis hermanos, vemos que el apóstol Pablo en el capítulo 12 del libro de Romanos nos dice que en el versículo 1 nos va a decir, capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por eso, mis hermanos, en verdad, en esta mañana el llamado de este pasaje es a que nosotros presentemos nuestros cuerpos, nuestras vidas en sacrificio vivo al Señor, en sacrificio vivo y agradable delante de Él, que ese es el llamado de esta mañana en este pasaje. Pero también veíamos en Filipenses capítulo 5, dice que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Entonces, mis hermanos, a veces quizás nosotros podemos pensar que venimos a este lugar y vivimos, quizás aquí todos nos vemos santos, ¿no? Decía un hermano, quizás acá cada uno de nosotros tenemos una aureola en la cabeza, nos vemos como santos, pero no es solo el hecho de venir a este lugar y vivir de una manera piadosa, es que nosotros en todo tiempo, en todo lugar, vivamos de una manera que sirvamos al Señor con una vida de adoración, con una vida donde nuestra sea sacrificio vivo para el Señor. Es esto lo que nos va a decir el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 5, el Señor está cerca. Y quizás alguna vez pensaba en ese estar cerca del Señor, en la venida del Señor. Y quizás puede ser así, puede ser que, y eso lo dice la Escritura también, que el Señor, su venida está pronta, está pronto el Señor en venir por su pueblo, por su iglesia. Pero también es el llamado a ver que el Señor está cerca. Es que el Señor está cada día en medio de nosotros, ¿no? Por eso, mis hermanos, en todo lugar donde nosotros estemos debemos andar como cristianos, debemos vivir como lo que somos. Somos cristianos, debemos vivir como cristianos, en una vida de adoración al Señor. El Señor está cerca de nosotros. Quizás nosotros podemos esconder nuestras vidas delante de los hombres. Delante de los hombres podemos aparentar, pero no va a ser así delante de Dios. Dice la Escritura que Él conoce aún las intenciones de nuestro corazón. Por eso, mis hermanos, debemos pensar en esto, debemos pensar en que el Señor conoce y está cerca de nosotros y nuestra vida debe ser una vida de adoración a Él. También el pasaje nos sigue diciendo que Faraón no conoce al Señor, ¿no?
le dice a Moisés: no conozco al Señor, por tanto no dejaré ir al pueblo. No dejaré ir al pueblo. Y entonces, mis hermanos, cuando un hombre no conoce al Señor, tampoco querrá que nosotros andemos conforme a la voluntad del Señor. Este hombre no le va a permitir a este pueblo que salga a ofrecer sacrificios con el hecho de que él no conoce a este pueblo, que él no conoce a ese Dios. Pero así son muchos de los hombres de este lugar. Quizás cuando no conocen a Dios, quieren que nosotros no vivamos para Dios. Más bien nos llaman a hacer otras cosas que van en contra de Dios. Pero Moisés deja claro aquí que el Dios del pueblo hebreo no es el mismo Dios de Faraón, ¿no? Porque también vemos en la escritura que estos hombres de Egipto, Faraón y ese pueblo tenían muchos dioses. Ellos llamaban Dios al río Nilo, ellos llamaban Dios al sol, ellos llamaban Dios a la luna y muchas otras cosas le llamaban Dios. Pero en verdad, quizás por eso ellos no quieren que nosotros vivamos esa vida de oración, porque son dioses que no piden nada de su pueblo. Son dioses que no pueden ni hablar, ni oír, ni escuchar. Pero nosotros tenemos un Dios que es un Dios vivo, que nos escucha, que nos oye y que nos exige también, que nos pide más bien una vida de adoración, una vida de servicio para Él. Una de las falsas enseñanzas en que cada uno de nosotros puede tener al tener un Dios diferente es que una de las falsas enseñanzas de que nosotros vemos en nuestros días es que cada uno de nosotros tenemos un Dios, ¿no? Que cada uno puede tener su propio Dios y por tanto debe servir a ese Dios. Pero nosotros vemos en la escritura que no es así. Nosotros tenemos el Dios que se ha revelado en su palabra. Es el Dios que se ha dado a conocer a través de su palabra y es a ese Dios al que nosotros debemos adorar. A ese Dios es al que nosotros debemos adorar, mis hermanos. Vemos que ese Dios al cual nosotros adoramos es un Dios que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Ni siquiera, dice el salmista, que ni siquiera nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, ¿no? Hablando también del pecado y ya sabía que íbamos a ser pecadores. Pero también nos dice la escritura desde que antes de que nosotros hubiéramos nacido, el Señor ya nos había predestinado para salvación. Ese es un tema que vemos en la escritura, que el cristiano, el hombre que el Señor ha traído a ser miembro, a ser partícipe de la gracia del Señor, es un hombre que ha sido escogido desde antes de que el mundo fuera creado. Por eso vemos en la escritura de que también en la representación del pastor con sus ovejas dice que las ovejas, nosotros como ovejas oiremos la voz del Señor porque somos de Él, ¿no? Porque somos de Él y Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor. Por eso nosotros vamos a escuchar la voz de Dios. Y en este llamado a vivir en adoración también veremos que implicará aflicción, que hace parte de nuestras vidas por causa de vivir en un mundo que fue afectado por el pecado. Y eso es lo que seguimos viendo en el pasaje. Luego de que el pueblo no se le permite salir, la reacción de Faraón es tomar represalias contra ellos. La reacción de Faraón es imponerles más carga. Recordemos que este pueblo ya venía siendo afligido, como lo decía en la introducción. Cuando este libro comienza, dice que se levantó un faraón que no conocía a José y empieza a matar a los niños, pero luego más adelante dice que los ponen a trabajar para edificar ciudades. Y también eso es lo que estamos viendo en este capítulo, porque el faraón, al no conocer al Señor, no quiere dejar ir a ese pueblo y más bien les impone otras tareas.
les impone otra, aumenta su carga. Ellos trabajan haciendo ladrillo con una meta diaria, dice el pasaje. Trabajan haciendo ladrillo y tienen una meta impuesta para cada día por el faraón. Pero donde ellos les dan los materiales, dice allí que a ellos quizás les daban los materiales con los cuales tenían que trabajar. Pero ahora, al ver que estos hombres quieren hacer la voluntad del Señor, que es ir a ofrecer sacrificio al Señor, lo que hace Faraón es imponerles otra carga. Ahora les va a decir: como ustedes están haciendo eso, están ociosos, no quieren trabajar más bien ahora yo les voy a imponer esta carga. Ahora tienen que hacer la misma cantidad de ladrillos, tienen que hacer la misma cantidad de trabajo, pero ahora ustedes mismos tienen que ir a buscar los materiales. Le dicen: ahora ustedes mismos tienen que ir a buscar esa paja con la cual se hace el ladrillo. El pastor Luis en un sermón decía que el ladrillo se hace y la paja la utilizaban para que el ladrillo quedara unido, ¿no? O sea, para que el ladrillo no se abriera, sino que esa paja era lo que hacía quedar firme al ladrillo. Entonces, ahora estos hombres tenían que ir y buscar esa paja para seguir haciendo el ladrillo, y la exigencia era de que, a pesar de que tenían que buscar el ladrillo, ellos tenían que hacer la misma cantidad que se les había impuesto desde antes, con la excusa de que ahora estaban ociosos y querían ir a adorar al Señor. Por eso, mis hermanos, el segundo punto para esta mañana es: las aflicciones no son impedimento para la adoración. Vemos a un pueblo que está afligido, vemos a este pueblo que se les impone otra tarea más, están siendo más afligidos, pero lo que vamos a ver es aquí también que esas aflicciones, esto que les van a imponer, no son un impedimento para que el pueblo adore. Mis hermanos, uno de los temas que más vemos en la vida del creyente es la aflicción. Cuando preparaba este mensaje, le pedí al Señor en verdad que me ayudara a poder aplicar este mensaje a nuestras vidas, y la verdad es que al ver el tema de la aflicción en nuestras vidas, es esperanzador saber que tenemos un Señor que a través de esas circunstancias de aflicción nos lleva a cumplir el propósito de adoración, el propósito para el cual nos ha creado. Mis hermanos, una de las mentiras más peligrosas en nuestro tiempo es que el cristiano viene a Cristo y no va a padecer más necesidades, no va a padecer más aflicción. Esa es una de las mentiras que está diciendo muchos hombres que quieren atraer a personas, ¿no? Que quieren que vengan más miembros a sus congregaciones, con el hecho de que si tú vienes a Cristo nunca más vas a sufrir. Y eso es lo que hablaba el pastor Diego en alguna de las predicaciones cuando daba la introducción a este libro de Éxodo. Una iglesia que tiene un eslogan para atraer a sus miembros, ¿no? Pare de sufrir. Vengan aquí y paren de sufrir. Pero no es así. Cuando vemos la vida cristiana en términos de la Escritura, encontramos que no es así. En este pasaje el pueblo quería venir a adorar al Señor, pero lo que ellos experimentaron fue ser más oprimidos por causa de este mandato de hacer la voluntad de Dios. En la primera epístola del apóstol Pedro, él dice en el capítulo 4, versículo 12, mis hermanos, si quieren pueden buscar ahí en capítulo 4, versículo 12 de la primera carta a Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Vamos a ver unos pasajes donde vamos a encontrar esto en la Escritura, ¿no? El tema de la aflicción, el tema de las circunstancias de aflicción que tenemos que vivir como cristianos en este mundo. Dice el capítulo 4, versículo 12 de la primera carta a Pedro: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos aconteciere. No es algo extraño para nosotros, hermanos. El fuego de la prueba, el fuego de la aflicción no va a ser algo extraño para la vida del cristiano.
Y también en Hechos, el capítulo 14, el versículo 22, allí es el apóstol Pablo que va a decir estas palabras. Hechos 14, 22. Dice el apóstol Pablo, Hechos capítulo 14, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces allí, mis hermanos, en la escritura podemos ver claro que el cristiano va a tener aflicciones y es necesario. Es un fuego de prueba por el cual tenemos que pasar. Es necesario para nosotros de esta manera entrar en el reino de Dios. Al conocer la verdad del Señor en este plano terrenal, podemos dar gracias a Dios que el Dios no dejará que eso termine así, no dejará que esas aflicciones terminen así, sino que en nuestro contexto como iglesia, quizás ahora aplicando este tema de la aflicción a nuestras vidas, hemos visto también en cada uno de nosotros diferentes aflicciones, ¿no? El miércoles en el tema de la oración orábamos que hay muchas personas que están afectadas en su salud, pero nosotros, Señor, nosotros en esta iglesia pequeña podemos ver algunas circunstancias de la vida de nuestros hermanos, ¿no? Vemos que muchos de nosotros tenemos dificultades en nuestros hogares, vemos que muchos de nosotros tenemos dificultades con nuestros hijos, vemos que muchos de nosotros tenemos dificultades con el tema de la economía, el tema de la salud y muchas otras cosas que pueden pasar en nuestro contexto aquí en la misma iglesia, ¿no? Y una de las cosas que decía Pablo es que el tema de la lucha contra nuestro pecado. Decía Pablo en el capítulo 7, dice él, que lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. A veces experimentamos eso en nuestras vidas, mis hermanos, cuando no queremos pecar, queremos vivir una vida que adore al Señor, no queremos cometer más pecado, pero en verdad a veces eso pasa en nosotros, pecamos, nos airamos, miramos cosas que no debemos. Esa es la lucha que nosotros llevamos, esa es una aflicción que nosotros llevamos aún contra nuestro propio pecado. Pero el deseo en este sermón es hallar descanso, paz y seguridad donde en verdad se halla en Cristo nuestro Salvador, ¿no? En Cristo nuestro Señor. Que aún sin pecar, aún Él viviendo una vida sin pecado, también sufrió estas aflicciones, ¿no? Lo que cantábamos ahorita, Él se humilló y pasó una vida, tuvo que pasar por muchas circunstancias, una vida donde sufrió aflicciones para que nuestra redención fuera segura. Eso es lo bueno para nosotros conocer, que esto que Él hizo, lo hizo a favor nuestro, porque Él no merecía eso. Él no merecía el castigo de la cruz, Él no merecía dar su vida, Él no merecía entregarse en esa cruz porque Él no había pecado. Mas nosotros sí hemos pecado y dice la Escritura que por ello Él fue a la cruz. Porque nosotros mereciendo esto, Él se dio por nosotros. Hemos sido redimidos por la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Pasó aflicciones por nosotros. Y en verdad eso es bueno poderlo conocer y poderlo interiorizar en nuestros corazones, hermanos. Que el Dios que nos ha encontrado nos ha dado a su Hijo para que muriera por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. Vemos allí el capítulo 53 de Isaías, el varón de dolores experimentado en quebrantos, aquel
que fue vituperado, que fue escupido, que fue azotado, no por sus pecados, sino para cargar nuestras iniquidades. Pero seguimos viendo, hermanos, que en el tema de la aflicción también podemos notar que ese tema de la aflicción es para que nosotros nos conformemos a su imagen, para que nosotros nos conformemos a la imagen de Cristo. En este libro de Éxodo vamos a ver, mis hermanos, y en lo que ya hemos visto y en lo que vamos a seguir viendo, que el pueblo de Israel estaba afligido y clamaba al Señor, y el Señor iba sobre ellos y les daba esa paz, esa seguridad, pero ellos volvían y se olvidaban del Señor, ¿no? Y otra vez volvían aflicciones para ellos, y ellos volvían y clamaban al Señor. Entonces, así nos pasa también a nosotros. A veces somos afligidos y nos acordamos del Señor, pero vamos olvidándonos de Dios y nuevamente tenemos que pasar por esas circunstancias difíciles para clamar al Señor, para saber que en verdad tenemos un Dios que es todopoderoso, todo suficiente, que es un Dios que nos ha librado, que es un Dios que nos ha encontrado. Qué bueno es, Señor, qué bueno es el Señor que a pesar de esas circunstancias que nosotros quizás ninguno de nosotros quisiera pasar, ¿no? ¿Quién de nosotros quisiera vivir aflicciones? Ninguno de nosotros quiere vivir aflicción. Pero la Escritura dice que quién entendió la mente del Señor y en esas cosas, en esas circunstancias, en esas situaciones es que nosotros venimos a Dios. Es que nosotros podemos hallar el descanso y la seguridad en nuestro Salvador, ¿no? Es que nosotros nos podemos ir y verdaderamente hacer esa casa sobre la roca, lo que cantábamos ahorita. Qué bueno es. Mis hermanos, para ir terminando, quiero decirles que en este mundo tendremos aflicciones, pero el Señor dijo, confía, yo he vencido al mundo. Quiero decirte que aún yo mismo, quiero decirte que aún nosotros mismos hemos sido ya encontrados por el Señor y hemos sido encontrados para que nosotros le adoremos, para que nosotros le sirvamos. Pero también, mis hermanos, ahora quiero animarles a través de muchos pasajes en la Escritura, de algunos pasajes en la Escritura que nos hablan del consuelo que nos va a dar nuestro Salvador. Sabemos que esta palabra es la palabra inspirada de Dios, es la palabra en la cual Él mismo inspiró a hombres para que la escribieran y nosotros pudiéramos confiar en nuestro Dios. Por eso vamos a mirar algunos pasajes que nos van a dar aliento en nuestras aflicciones. Vamos a ir al Salmo capítulo 34, el versículo 19. Salmo capítulo 34, versículo 19. Voy a leerlos, son varios, entonces voy a leerlos ahí, mis hermanos están atentos. Dice la palabra del Señor, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. De todas ellas nos librará Dios. Primera de Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Primera de Pedro también en el capítulo 5, versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ese poco de tiempo, mis hermanos, escuchaba también a un pastor diciendo que aún puede ser nuestra vida, ¿no? Los 100 años de vida que quizás vamos a vivir, o los 60, 80, no sé. Ese puede ser un poco de tiempo cuando lo comparamos con la eternidad.
Cuando lo comparamos con la vida eterna, con la eternidad, un tiempo que no va a tener fin, nuestra vida en este tiempo, así sea llena de aflicción, todo lo que vivamos, que no es así. Que no es así porque nosotros ya hemos vivido, yo he vivido 36 años y he tenido muchos años que no han sido de aflicción, algunos pocos más bien. Pero comparado con la eternidad, va a ser un poco de tiempo si tú sufres toda tu vida. Si sufres toda tu vida en este plano terrenal, va a ser comparado a un poco de tiempo con la eternidad. Y también Santiago 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tengamos sumo gozo en las pruebas, ¿no? Es el llamado que nos hace Santiago. Salmos capítulo 27, versículo 10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Tremendo, ¿no? Aún si mi padre y mi madre me dejaren, en Dios tengo mi seguridad, mi descanso, mi refugio. Y por último, mis hermanos, también el Hechos capítulo 14, 22, que ya lo habíamos leído, donde Pablo nos anima a los hermanos diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero también, mis hermanos, el hecho de saber que tenemos un Dios que es todopoderoso, un Dios que está al control de todas las cosas, ¿no? Que todo lo que acontece está bajo su mano y su poder. Quizás esta semana veíamos, empezando el lunes pasado, creo, que era el tema de el terremoto que hubo en Siria y en Turquía, y me llevaba a pensar que en verdad allí creo que hay hermanos también, y hubieron hermanos que tuvieron que padecer ese terremoto, y eso está bajo el control de Dios, y es una aflicción para ellos, pero su consuelo está en Dios. Su consuelo está en el Señor. Y el salmista en el capítulo 19 de Salmos dice que el firmamento, esta creación, todo lo que nosotros vemos anuncia, dice, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo que nosotros vemos anuncia lo que el Señor hizo, lo que el Señor es. Y veía una ilustración en cuanto al poder de Dios, que nuestro plano terrenal, el globo terráqueo de nosotros, es medido por la velocidad de la luz. Y dice que en un segundo a la velocidad de la luz da como 8 vueltas. Pero el firmamento, el universo, se mide en años luz. Son muchos años de luz, muchos años a la velocidad de la luz para poder recorrer lo que es el universo. Allí podemos ver la grandeza de lo que es nuestro Dios. Este universo creo que es infinito, así como nuestro Dios es un Dios infinito. Ese es el poder de nuestro Dios. Tenemos un Dios todopoderoso. Y en verdad quiero decirte, mi hermano, que puedes confiar en Dios a pesar de tu aflicción. Podemos confiar en nuestro Dios a pesar de nuestras aflicciones. Y quiero por último decirte que si hoy viniste al Señor o a este lugar con alguna aflicción, buscando el favor de Dios, quiero decirte que quizás muchos de nosotros llegamos así, queriendo salir de Egipto para adorar a Dios. Pero lo que debemos buscar es adorar a Dios para salir de Egipto. Muchos pensamos en dejar de pecar para ir a Dios, pero lo que debemos pensar es en ir a Dios para que Él obre en nuestros corazones y así dejaremos de pecar. El Dios que nos ha encontrado utiliza las aflicciones para traernos a Él. Este pueblo se va a olvidar del Señor cuando se sienten afligidos. Nuevamente buscan al Señor. No sabemos cuántas aflicciones vamos a pasar hasta el día de la venida del Señor o hasta que cada uno de nosotros partamos de este mundo. No sabemos cuántas más tendremos que pasar. Pero el consuelo no consistirá, el consuelo de cada uno de nosotros no consistirá en saber por qué vienen estas aflicciones a nuestras vidas.
El consuelo de nosotros consiste en saber quién es nuestro Dios, en saber quién es nuestro Salvador. Recordemos las palabras de Job, ¿no? Un hombre que padeció muchas veces y al final de su libro dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Qué bueno es nuestro Dios. Y si tú hoy vienes buscando al Señor para ser librado de alguna aflicción, te digo que solo serás librado de tu verdadera aflicción, que tiene consecuencias eternas, si vienes hoy a Él en arrepentimiento y en fe. Amén. Mis hermanos, vamos a orar. Eterno Dios, te damos las gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque a la luz de este pasaje podemos ver verdades eternas en nuestras vidas, Señor. Verdades fundamentales en nuestras vidas que quizás han sido distorsionadas por hombres que quieren cumplir su propio propósito, Señor. Pero que no es así, oh Dios. Cuando vamos a tu escritura sabemos que las aflicciones hacen parte de nuestra vida, pero que tú, Señor, nos das la confianza, la esperanza, nos das la seguridad, el refugio que nosotros necesitamos, Señor. Necesitamos conocerte, Señor. Necesitamos saber que tú eres el Dios que nos has encontrado. Necesitamos saber que tú estás al control de todas las cosas y que para el cristiano, Señor, todas las cosas obran para bien. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir para adorar tu nombre. Ayúdanos a vivir para exaltarte a ti, el único Dios vivo y verdadero, el eterno Rey de gloria, aquel que se humilló hasta lo sumo para que nosotros fuéramos hechos partícipes, Señor, de esa salvación tan grande, eterno Salvador. Gracias, Señor, por cada una de las personas que están en este lugar. Quizás es la palabra tuya, Señor, la que va a convencer, la que va a dar aliento, la que va a dar esperanza, Señor. Es ella no más, Padre. Nosotros somos simples hombres que queremos hablar tu palabra, Señor. Pero sabemos que tú estás por medio de tu Espíritu aplicando esa palabra a cada uno de nosotros, Señor. A cada uno de nosotros para ver la necesidad que tenemos de ti, eterno Rey. De conocerte, de servirte, de amarte, Señor. Gracias. Gracias te damos, eterno Salvador. Bendice a tu iglesia, Señor, en esta semana que empieza. Guárdalos, guíales, Señor, y fortaléceles con tu verdad. Aliéntanos, Señor, con tu verdad, mi Dios. Amén. Gracias, hermanos.